Hoy vamos a hablar de el mayor de los terrores que nos puede generar una enfermedad y tiene que ver con el Alzheimer. Les voy a contar cómo interpretar los signos tempranos que pueden llegar a aparecer, pero también y sobre todo les quiero contar algo muy importante y lo veo en consulta permanentemente, cómo diferenciar, porque se asemeja mucho, a trastornos de la columna cervical. Y ocurre muy seguido que quizá estamos distraídos o no prestamos atención y nos olvidamos de algo. O estamos intentando recordar un nombre y se nos mezcla con otro. O dejamos el coche en algún lugar y después no lo podemos encontrar, no terminamos de entender dónde lo dejamos. Y surge la broma, y es muy común entre amigos o familiares que nos dicen: ¿estás con Alzheimer? ¿Estás sufriendo Alzheimer? Y muchas veces yo los escucho en consulta que me preguntan: ¿puede ser que tenga Alzheimer? ¿Puede ser que estas pequeñas fallas de la memoria representen un Alzheimer temprano? Y la realidad es que sí, pero también puede ser que no. Y acá es donde tenemos que saber diferenciar, sobre todo si esto viene de un mandato, porque quizá alguno de nuestros abuelos o nuestros padres o nos han contado que alguno de nuestros antecesores han sufrido Alzheimer, y créanme, y yo lo viví en mi familia con mi abuela, después les voy a contar un poco qué es lo que pasaba. Es un drama porque la persona pierde la memoria, pero también pierde la orientación, pierde la expresión, pierde la capacidad de expresarse. Me refiero no solamente a expresión facial, sino también expresión verbal. No pueden expresar amor, no pueden comunicarse, no pueden hacer cálculos. Una persona con Alzheimer se identifica a kilómetros de distancia. Yo me doy cuenta que una persona viene a verme al consultorio por Alzheimer ya cuando le miro la cara en la sala de espera. Y esto no tiene que ver con una cuestión de soberbia, tiene que ver con una cuestión de experiencia. Yo ya sé por dónde va esta patología y tenemos que saber diferenciarlo muy bien con un trastorno cervical. ¿Y por qué lo llevo a lo que tiene que ver con un trastorno cervical? Porque muchos de ustedes me podrían estar diciendo: Javier, vos te volviste loco, vos me estás hablando de que una patología tan grave como el Alzheimer puede ser semejante en algún punto con un trastorno cervical. Y la respuesta es claro que sí. Hay muchos, sobre todo signos, pueden ser muy similares y eventualmente, si los corregimos, y créanme que se puede corregir de manera muy accesible, y esto va a hacer que desaparezcan todas estas sensaciones o signos y síntomas que se asemejan al Alzheimer. Y ahí donde todo el miedo desaparece. Entonces, ¿en qué tenemos que mirar? ¿Dónde tenemos que focalizar para poder entender e interpretar, sobre todo, si lo que estamos sufriendo son signos tempranos de Alzheimer? Y quiero que entiendan que esta patología, tanto cualquier patología neurodegenerativa, ¿no?, como el Alzheimer, el Parkinson, la demencia, hasta la esquizofrenia, podemos hablar de fibromialgia si quieren, podemos hablar de cualquier patología que afecte nuestro sistema neurológico, se gesta. Y escuchen bien este dato, hasta 40 años antes que se manifieste. Y yo puedo decirles que una persona con antecedentes familiares, y si bien siempre les digo que la genética predispone pero no determina, ¿no?, también les digo que el ADN no es nuestro destino, pero acá tengo que hacer un pequeño paréntesis. La realidad es que el Alzheimer es bien hereditario. Se llama un alelo, es un fragmento de ADN que tiene que ver con algo que se llama ApoE4. Recuerden solamente esas siglas, ese nombre, porque a partir de ahí es donde podemos hacer un estudio genético y entender qué tanta predisposición tenemos a seguir nuestra cadena descendente hereditaria. Es decir, si nosotros tuvimos algún abuelo o padres con Alzheimer, deberíamos hacer este estudio genético que nos va a decir si tenemos o no predisposición genética, pero también y sobre todo, cuánta predisposición genética, porque no es lo mismo tener un alelo que dos, es decir, no es lo mismo tener de las dos partes de nuestros padres y madres, o nuestro padre y nuestra madre, una predisposición genética. Esto va a multiplicar muchísimo las posibilidades. Entonces acá es donde tenemos que prestar más atención. Y la pregunta que surge automáticamente, y espero que así es como lo estén ustedes viviendo, ¿no? Espero que estén haciéndose esta pregunta que les voy a decir ahora: ¿cómo hago para no perseguirme? ¿Cómo hago para no mentalizarme? ¿Cómo hago para no asustarme cuando quizá simplemente estoy sufriendo un problema cervical? ¿Cómo hago para identificar si lo que estoy teniendo es un signo temprano o es el miedo que me persigue? Y lo primero que tenemos que entender es que una persona con miedo es una persona inflamada. Una persona
que hace las cosas bien, es decir, que tiene una vida saludable, con buenos hábitos de vida, buena alimentación, practica ejercicio físico, con contracción muscular, cardio aeróbico, que solamente podamos entender lo que se siente cuando lo podamos hacer en el gimnasio, en un deporte con pasión, también el contacto con la naturaleza, el buen descanso, una característica que está en todos los pacientes con Alzheimer, tiene que ver con que no pueden dormir de noche. Dormir es siempre de noche, ¿no? Pero me refiero a no pueden dormir. Y únicamente vamos a desagotar el cerebro a la noche cuando dormimos más de 6 horas. Entonces acá es donde se vuelve indispensable poder dormir para desagotar todas las toxinas intracerebrales. Y por otro lado, también tiene que ver con otros hábitos de vida, como por ejemplo la gestión emocional, la gestión del estrés, algo que es tan difícil hoy en día, pero que es 100% necesaria para cualquier trastorno que nos esté generando una inflamación crónica o una inflamación silente de bajo grado. Lo que les quiero comentar acá es que esto se puede confundir mucho y lo primero que tenemos que prestar atención es si nos olvidamos cosas. El Alzheimer se caracteriza porque perdemos la memoria, entre otras muchas cosas. Es importante que se entienda, porque si no vamos a como sectorizar, ¿no? Vamos a individualizar el Alzheimer, memoria. No, una persona con Alzheimer ya avanzado tiene muchas otras faltas y fallas, como por ejemplo la desconexión social. Ya no pueden tener tanta facilidad para sentir empatía con el otro, cariño, amor. Pueden muchas veces no poder calcular, ¿no? Pierden la capacidad de cálculo matemático. Sobre todo, una persona con Alzheimer vive con las cuentas bancarias de luz, teléfono, gas, electricidad, bueno, todo en la mano y las mira y no las puede interpretar porque pierden la capacidad de cálculo matemático. Entonces, 2 cosas les voy a contar bien específicamente. Primero, cómo interpretar signos y síntomas tempranos del Alzheimer y 2, cómo diferenciarlo si esto es un problema cervical. Y los veo en la consulta, vienen espantados porque están seguros o seguras que están sufriendo Alzheimer y yo en un par de manipulaciones les demuestro que no. O al revés, a veces me ha pasado que me dicen no porque quizá estoy con neblinas mentales y estoy con algunos acúfenos, tinnitus, estoy quizá no descansando bien y estoy seguro que esto es por un trastorno cervical. Y cuando voy indagando y sobre todo pido analíticas sanguíneas, ¿no? Estudios de sangre o estudios de microbiota, coprocultivo, algo un poco más profundo, y salta y surge que estamos yendo para el camino del Alzheimer. Lo que primero tenemos que entender es que el Alzheimer tiene que ver con una interferencia por lo que se llama placas de beta amiloide y ovillos de una proteína que se llama tau. Estas 2 estructuras van a empezar a interferir, van a empezar a entrelazarse, a pegotearse entre las neuronas y van a impedir la comunicación eléctrica entre ellas. Yo les hice un video bien específico de Alzheimer que se los dejo por acá arriba, por si lo quieren ver más en detalle, porque la realidad es que hoy no voy a hablar de cosas técnicas. Hoy les quiero contar que quizá van a interpretar signos tempranos de que pueden estar sufriendo Alzheimer o trastornos cervicales porque quizá no encuentran las llaves. Una persona que está comenzando con demencia, que es un estadio previo muchas veces o asociado, ¿no? Tiene muchas veces como el primo hermano del Alzheimer es la demencia y otro es el Parkinson, pero más allá de eso, una persona con signos tempranos de Alzheimer no encuentra nunca las llaves, está todo el tiempo buscándolas. Y la frase es típica, ¿pero qué te pasa, mamá? ¿Todo el tiempo buscando las llaves? ¿Pero qué te pasa, papá? ¿Siempre perdés el auto? Muchas veces una persona con Alzheimer inicial pierde el auto y tiene que llamar a sus hijos o a sus padres o a algún amigo y le dice, mira, me fui al mall, dejé el auto, pero no lo puedo encontrar. También tiene que ver con no poder entender dónde estamos. Muchas veces nos perdemos en la calle, estamos quizá caminando y en estadios bien iniciales es que no podemos encontrar las calles, no podemos encontrar el destino o de un momento para el otro perdimos la orientación. Pero en un estadio un poco más avanzado, directamente nos olvidamos a dónde estábamos yendo y volvemos a casa. Y nos suena el teléfono y nos dicen, te estaba esperando, Javier, ¿por qué no viniste? Y uno ahí dice, pues es que estaba yendo, pero me distraje. ¿No? Muchas veces es esto de decir, estaba yendo a tu casa, pero de un momento para el otro me distraje. Y por eso, y acá creo que es donde tenemos que apoyarnos en el entorno,
me refiero al entorno social, las primeras personas, o hasta incluso podría decir la primera persona que se va a dar cuenta si nosotros estamos empezando a tener signos y síntomas tempranos del Alzheimer, van a ser nuestros amigos, nuestros familiares y sobre todo aquellos que nos quieren. ¿Por qué? Porque una persona que nos quiere, pero quizá no tenemos un vínculo tan estrecho, nos va a hacer bromas. Nos va a decir, bueno, al final de cuentas, ¿qué te pasa? ¿Estás con Alzheimer que no te acordás nada? Les voy a contar algo que es algo personal. La realidad es que no me gusta contarlo porque no me siento bien, no es algo de lo cual yo me siento orgulloso, pero la realidad es que creo que les puede servir a ustedes para poder interpretar eventualmente cuándo sí tienen que hablar, es decir, cuándo le tienen que decir a una persona que ustedes creen que debería ir a ver a un profesional de la salud, un facultativo, que tenga una visión sobre todo integrativa, pero focalizado en Alzheimer. Y una vez yo había ido a la casa de un conocido, no era amigo mío, y estaba la madre, y la madre ya tenía las características que yo conozco que son necesarias para poder desarrollar Alzheimer. Y no dije nada. Y a esto me refiero, ¿no? Una persona que no es cercana a nosotros no va a tener la confianza de decirlo. Y yo me arrepentí, porque finalmente, un par de años después, me enteré que esa mujer estaba en tratamiento para el Alzheimer y yo se lo podría haber dicho 2 años antes. Y primero, no estaba completamente seguro y tampoco podía decirlo porque era un momento de una cena familiar. Entonces era completamente desubicado. Además de que yo no tenía confianza con esta gente. Pero me arrepentí y le pedí perdón. Pero la realidad, y aparte me dijo que no era ningún problema, que no había ninguna obligación y obviamente era algo muy estimativo que tampoco podíamos determinar. La realidad es que una persona bien cercana a nosotros, que tiene un vínculo afectivo cercano, me refiero a un vínculo real de amor, se va a acercar y nos va a decir, te estás olvidando mucho las cosas. ¿Por qué no vas a ver a un facultativo especialista? ¿Por qué no vas a ver a alguien que pueda verte como un todo de manera funcional y evaluar si quizá no estás teniendo algún tipo de signo o síntoma que corresponda al Alzheimer o la demencia? Y eventualmente tenemos que entender que si hay compresiones de algunas arterias, ¿no? Sobre todo la arteria basilar o las arterias vertebrales, que son las que le llevan la sangre al cerebro, o alguna compresión de raíces nerviosas, que también le llevan información al cerebro y sobre todo sensitiva a muchas partes del cuerpo. También no nos olvidemos que por dentro de la columna vertebral transcurre ni más ni menos que la médula espinal, que es la prolongación del cerebro. Entonces, acá tenemos que entender que si sufrimos una rectificación cervical o una inversión de la curvatura cervical o hasta incluso algún trastorno, algún bloqueo de lo que sería la articulación cérvico-occipital, que es la tríada entre la base del cráneo, el atlas y axis, que son las 2 primeras vértebras de la columna, este trastorno, este tipo de trastornos compresivos nos pueden llegar a cortar el flujo sanguíneo hacia el cerebro, nos pueden llegar a interferir con las raíces nerviosas y nos pueden dar algunos signos y síntomas muy similares a lo que tiene que ver con un Parkinson temprano. Les voy a hacer otro video con respecto a cómo interpretarlo correctamente y sobre todo cuáles son los tratamientos para cada una de estas patologías y cuáles son los suplementos y alimentación. Pero lo dejamos para la próxima, así no se hace este video kilométrico. Nos vemos la próxima, que estén muy bien. Chau.